Estamos hablando sobre ¿qué? La oración. Muy bien, qué bueno que lo tienen en cuenta y que están aprendiendo bastante. ¿Cuántos están practicando la oración? Eso, amén, porque no se trata solo de teoría, no se trata solo de, ay, tan bonito ese tema, ¿no? Sino que hay que ponerlo en práctica porque de otra manera no sirve para nada. Hay que hacerlo, vivirlo, y vamos a ver también lo que Dios hace por aquellos que le claman y le buscan. Hoy vamos a hablar sobre la oración colectiva, la oración colectiva. Voy a leer un versículo, de hecho después estaremos mirando otros versículos más. Voy a leer un versículo base para este tema, es Mateo 18:19. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso a mí me parece fabuloso. ¿Qué tal le parece a usted? Diga un amén aunque sea. Bueno, gloria a Dios. Qué bien. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la oración colectiva? Es aquella que se hace en unión con otros y con un solo propósito. Y otros pueden ser uno más, dos, tres, cuatro o muchos más. Entonces, oración colectiva es la que se hace en unión con uno más o con otros y con un solo propósito porque hay una misma motivación. Lo hermoso de esto es que esa oración colectiva, por mirarlo de esta manera, comenzó desde el Edén. Dios hizo al hombre, pero luego Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y le hizo la esposa, le hizo a Eva. Y los dos, antes el hombre solo, pues tenía comunión con Dios y hablaba con Dios. Pero luego Dios hace a la mujer y ya como pareja, los dos de manera colectiva ahora tienen comunión con Dios. Ambos tuvieron comunión con Dios, así que ese diálogo, porque la oración es diálogo, es hablar con Dios, ellos lo vivieron, ellos conversaban con Dios, eso es orar, hablar con Dios. Y estuvieron en el huerto y conversaron con Dios, así que comienza y cómo Dios ve la necesidad de que haya otro más. No es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo ayuda idónea, le hizo a otra persona, en este caso a Eva, para hacerle compañía, pero no solo compañía, sino más bien también el compartir la comunicación, el poder hablar, no solo entre ellos, sino con su Creador, con Dios. Dice la Escritura allí en Mateo 18:19, si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Dos es lo mínimo cuando se trata de oración colectiva. Pueden ser más, pero dos es lo mínimo. Cuando hablamos de ponerse de acuerdo, pues se necesita a otro, ¿verdad? Eso es lógico. Usted puede vivir muy de acuerdo con usted mismo, solo, sola, ¿cierto? Usted puede decir: uy, yo soy muy unido conmigo mismo. Yo mantengo muy de acuerdo con mis ideas. Mantengo muy de acuerdo con lo que pienso. Pues eso no tiene sentido. Pero ponerse de acuerdo con otro que es diferente a ti, que de pronto piensa diferente, pues ahí es donde está la gracia. Por eso encontramos que dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, dice el Señor, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. O sea que el Señor mira que es posible, pero que no es tan fácil. Es posible, pero no es tan fácil. Si dos de vosotros, esto está hablándonos de encontrar un compañero de oración, alguien con quien orar, es importante. Un compañero, compañera de oración. Las damas que tengan una compañera de oración es importante. A menos que sea casada y su compañero, pues sea su esposo, sea su compañero de oración. Y el hombre tenga un compañero de oración, un amigo, o si es casado, pues su esposa, si es creyente, de igual manera sea su mejor compañera de oración. Pero tener un compañero de oración es importante, alguien con quien compartir, alguien con quien orar. Daniel los encontró, Daniel los tuvo. Daniel capítulo 2, versículo 17 y 18. Daniel 2, 17
y 18 dice así la escritura: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel se dio cuenta del peligro que había, se dio cuenta de la decisión del rey: vaya, acaben con todos estos sabios que no saben nada, que no me han podido aquí descifrar mi sueño, así que acaben con todos. Y Daniel se dio cuenta de eso y pide al rey que le dé un tiempo, o pide que le digan, por ejemplo, al rey que le dé un tiempo para él darle la interpretación del sueño. Y entonces él se va y buscó ¿a quién? Compañeros. Diga conmigo, compañeros. Buscó sus compañeros, tenía tres compañeros. Y con estos compañeros, pues Daniel podía haberse ido a orar él solo, pero dice que él fue y lo dijo a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, con un propósito: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Pidiesen misericordias, que los tres compañeros y Daniel, se pusieran de acuerdo para orar, para clamar a Dios por un mismo propósito, una misma motivación, un mismo interés que los reunía a todos, algo que era urgente y que los afectaba a todos. Entonces eso les hizo unir para orar a Dios. Esto es, amados, oración colectiva. Oración colectiva. Una pareja, familia o grupo pueden hacer oración colectiva. Yo estoy preocupado porque cómo el diablo trabaja tremendamente para que las familias, aun siendo cristianas, no oren juntos, no se reúnan alrededor de la palabra a estudiar y menos a orar. Qué tremendo cómo trabaja este mentiroso. En el nombre de Jesús lo reprendemos. ¿Cuántos reprenden conmigo el maligno en el nombre del Señor? Pero a la vez, amados hermanos, es decisión suya que con su familia, donde son creyentes, donde hay cristianos en la familia, se puedan reunir alrededor de la palabra, compartir la palabra y a la vez también reunirse a orar juntos, el uno por el otro, por una motivación, un propósito que tienen y que les concierne a todos de la familia. Eso es oración colectiva. Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras 8:21 dice así la escritura: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué hizo Esdras? Publicó un ayuno. ¿Para qué? Para que hicieran oración colectiva. Oración colectiva. Clamar a Dios todos juntos, porque había algo que les concernía a todos. Era una situación que a todos los unía. Así que él dice: publica un ayuno. Y esto era con el propósito de afligirse delante de Dios, humillarse delante de Dios. Y dice la escritura aquí: solicitar de Dios camino derecho para nosotros. Qué importante que aprendamos a orar así también, ¿verdad? Pedirle a Dios: Dios, ayúdame a andar en tus sendas de justicia. Padre, que mis pies no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Que mis pies caminen por tus caminos rectos, Señor. Y que nuestros hijos caminen por tus caminos rectos, Padre. No nos permitas salirnos, Señor. Esa es una forma de oración también. Y dice, solicitar de Él, pedir de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Pidiendo a Dios que desde los niños también el Señor permita que ellos se encaminen por el camino derecho, por el camino recto. Y dice, y para todos nuestros bienes. Ellos oraron a Dios, se unieron, hicieron oración colectiva. ¿Cuál es la condición para la oración colectiva? La condición es ponerse de acuerdo. Esa es la condición. Volvemos a Mateo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿se pusieren qué? De acuerdo en la tierra. Esa es la condición. Ni modo pues ahí de estar en un grupito y sí, vamos a orar por tal cosa y cada uno pide diferente y cada uno
piensa diferente. No, el asunto es ponerse de acuerdo. ¿Cómo orar? ¿Cómo vamos a pedir al Señor? Y ahí es donde viene entonces a lo que Dios le agrada prácticamente. Es ponerse de acuerdo. El acuerdo surge cuando hay un mismo interés o se vive una misma circunstancia. Acordar es convenir, es dar su aprobación acerca de una acción. O sea, todos dicen sí, sí, así está bien, pero tiene que surgir después de un diálogo, después de un análisis de la situación. Entonces no es que sí, muy bien, esta noche aquí nos ponemos de acuerdo, Señor, delante de ti, aquí todos estamos de acuerdo y no hemos dicho ni siquiera qué es lo que vamos a... Yo ahora les dije, ¿cierto? Ustedes me van a apoyar la oración y las personas que voy a orar, ustedes me van a apoyar, ¿verdad? Dijeron amén y yo creo que me apoyaron y todos estuvimos orando por ese mismo enfoque. Pero es importante cuando usted va a orar, hay una situación y usted involucra a otras personas, pues hay que explicar de qué se trata, por qué es que se va a orar y entonces de esa manera se puede hacer la oración colectiva ya estando en acuerdo. Muy bien, vamos a orar así, de esta manera. En nuestra oración, cadena de oración, estuvimos orando por la vacuna. Bueno, por el medicamento, no sabíamos si iba a ser vacuna o medicamento o una sanidad milagrosa para el mundo, pero pues llegó una de las posibles soluciones, que es la vacuna. Ya se ha estado poniendo a mucha gente, pero ha habido muchas voces alrededor donde muchos dicen, no, yo por eso no oro y ni me la voy a poner. Pues no se la ponga. Hasta ahora, gracias a Dios, es voluntario, entonces no se la ponga. Pero yo no voy a orar por eso. ¿Cómo no orar por algo que beneficia a la humanidad? Por algo que beneficia, así como la vacuna contra la malaria, la vacuna contra el tétano, la vacuna contra otras cosas que han surgido en el mundo, que han surgido en la historia y que ha beneficiado a la gente y que nos han vacunado desde niños, ¿verdad? Pequeñitos, nos aplicaron 2, 3, no sé cuántas vacunas y algunos quedamos hasta con unas cicatrices por ahí porque nos aplicaron las vacunas. Allá hay unos revisándose por ahí, mirándoselas. ¿Por qué nos vacunaron? ¿Y por qué nos vacunaron? Pues porque hubo problemas de salud en tiempos atrás, descubrieron esos problemas de salud, hubo unos científicos que trabajaron para buscar esas vacunas y consiguieron la vacuna por la misericordia de Dios. Y eso ha preservado la vida de miles y miles y millones de personas. ¿Sí o no? Los oigo muy silenciosos. Entonces, por ejemplo, orar a Dios, el ponerse de acuerdo no es tan fácil. Ahora el Señor dice, si dos, el Señor ni siquiera dijo si 10 de ustedes se ponen de acuerdo porque es más complicado, pero 2, ponerse de acuerdo a 2 es complicado. ¿Cómo será poner de acuerdo a 10? A 20, a 50, a 1000, a miles de personas. No es fácil, pero es posible. Es posible, diga conmigo, es posible. En cuanto a la oración, acordar es unirse para pedir por lo mismo. Unirse para pedir por lo mismo. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira el ruego del apóstol Pablo aquí. Y dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El anhelo del apóstol Pablo, el ruego del apóstol Pablo, pero también era el anhelo del Señor y es el anhelo del Señor. Juan 17, Jesús oró por la unidad de los discípulos. Oraba por esa unidad. Ahora en el Espíritu y en Cristo estamos unidos. Pero cuando Pablo dice aquí que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, no es fácil, pero es posible, si por lo menos nos disponemos. Es posible. Dejarnos direccionar por la cabeza principal que se llama Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Tenemos su palabra y esto nos va a llevar entonces a poder unirnos y saber pedir por lo mismo. Dios es un Dios de unidad y de acuerdo
y ama la unidad y el acuerdo de sus hijos. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese secreto ahí? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Noten que Él está tomando como ejemplo la unidad que Él tiene con el Padre, para que así también los discípulos, que son muchos, lleguen a ser uno. ¿En qué sentido uno? Unidad. Unidad perfecta. Ese uno allí está hablando es de unidad perfecta. Todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que aunque somos diferentes, pero somos Dios, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero hay unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay unidad perfecta. Por eso Él dice: ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, o sea, poniendo empeño, poniendo diligencia, preocupación para guardar la unidad del Espíritu. Ya hay una unidad. Cristo adquirió para nosotros la unidad al morir en la cruz. Dice la Biblia que el Señor, al morir en la cruz, de ambos pueblos, o sea, el pueblo judío y el pueblo gentil, en Cristo, cada judío y cada gentil que cree en Cristo, viene a ser parte de un solo pueblo, la iglesia del Señor. En la cruz, en su obra de sacrificio en la cruz del Calvario, su obra de salvación, Cristo unió, desbarató, destruyó, derribó toda pared intermedia de separación. El Señor la derribó. Hay una unidad en el Espíritu, pero necesitamos aprender a alimentar y guardar esa unidad. Aquí dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es un lazo, algo que une, que amarra. Y dice que estemos solícitos, o sea, pongamos de nuestra parte, pongamos diligencia en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir manteniéndonos en respeto, en amor, perdonándonos y pidiendo perdón. Y de esa manera vamos a mantener la paz también entre nosotros. Para ponerse de acuerdo se necesita esfuerzo, se necesita disposición y se necesita diálogo para ponerse de acuerdo. Entonces, el Señor dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo, lo mínimo dos. Yo siempre veo en ese mínimo de dos a la pareja. Si una pareja se pone de acuerdo, si una pareja se pone de acuerdo en saber qué pedir y cómo pedir, yo le aseguro que verán la gloria de Dios en eso que piden, porque Dios ama esa unidad. Dios ama ese acuerdo. Saber pedir, cómo pedir, pero ponerse de acuerdo para pedirlo. Acerca de cualquiera cosa que pidieren, dice el versículo 19, en Mateo 18:19. Acerca de cualquiera cosa que pidieren. Esto parece abierto, ¿verdad? Entonces ya puede decir, alguien lee esta frasecita y dice: ay, sí, en cualquiera cosa. Ay, entonces pongamos de acuerdo, ¿eh? ¿Qué marca de carro? ¿Cómo queremos la casa? Pongámonos de acuerdo, a ver. Y quedó así como abierto eso, ¿verdad? Y en cualquiera cosa que pidieran. Bueno, vamos a mirar un poquito aquí. Esto es abierto, pero es regulado por el acuerdo. En primer lugar, se necesita ponerse de acuerdo. Segundo, por la guía del Espíritu Santo. Y tercero, por la palabra de Dios. Si usted quiere ponerse de acuerdo, hablando en términos espirituales y hablando en términos de oración, no puedes dejar a un lado el Espíritu Santo, no puedes dejar a un lado la palabra de Dios. No lo puedes dejar a un lado. La gente afuera se ponen de acuerdo. Y ahora el 8 de marzo, qué sorpresa nos dieron las mujeres, ¿verdad? En Bogotá, cómo se desataron a hacer daños. Y estaban quemando una iglesia católica. Las mujeres, le tocó entrar al SMAT, se pusieron de acuerdo para hacer daño.
La gente sabe ponerse de acuerdo para malas cosas. ¿Por qué no ponernos de acuerdo para buenas cosas? ¿Qué tal? ¿Le suena? ¿Qué tal ponernos de acuerdo para buenas cosas? Entonces, si estamos hablando de ponernos de acuerdo, es precisamente personas que, hablando de lo espiritual y de la oración, no pueden dejar a un lado el Espíritu Santo, no pueden dejar a un lado la palabra de Dios. Cualquiera cosa que pidieren está regulado por eso, por el acuerdo en sí, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Es como si Dios dijera: confío en quienes saben ponerse de acuerdo para el bien, pidan lo que quieran. ¿Qué tal? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué seguridad esta palabra. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Volvemos aquí a leer y a escuchar que esto va dentro de una relación de familia. No solamente es Jesús y su Padre, sino que ese Padre de Jesús es también nuestro Padre. Por lo tanto, son hijos de ese Padre los que se están poniendo de acuerdo para ir donde el Padre a hablar con Él, a hablar con el Papá, con nuestro Padre celestial. Ahora, cuando Jesús asegura la respuesta del Padre, da una razón para ello. Y está en el versículo 20, que no lo habíamos leído. Versículo 20 dice: porque donde están dos o tres, ya le añadió un hito más, dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están dos o tres congregados, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que esa es la razón para lo que acabo de decir. ¿Y qué fue lo que acabo de decir? Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, eso quiere decir que sí nos está ubicando aquí, ¿verdad? No está hablando de ponernos de acuerdo en el cielo allá cuando ya estemos allá arriba, no, es en la tierra. Acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El acuerdo es en la tierra y el Padre está en los cielos. Y el Padre hace aquello que en la tierra esos hijos suyos se pusieron de acuerdo para pedir. Pero Jesús da una razón, y es que eso puede pasar así, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso le da más sentido ya a esta petición y a ese acuerdo. Escúcheme bien, la presencia de Jesús en medio de quienes se ponen de acuerdo es imprescindible. Si Jesús no está ahí en medio, olvídese que ese acuerdo no es un acuerdo guiado por Dios. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Si conocen la historia, saben a qué me estoy refiriendo. Hechos capítulo 5, lo puede leer después en su casa. Ananías y Zafira, una gran pareja, muy de acuerdo en todo. Se pusieron hasta de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. Y les costó la vida a los dos. Se pusieron de acuerdo. Qué triste, ¿verdad? Ponerse de acuerdo para cosas malas, para mentir, para engañar, para falsear. Es imprescindible la presencia de Jesús en medio de aquellos que se ponen de acuerdo. Él es el más importante en esa reunión. Es el más importante en el acuerdo. Jesús en medio de ellos. Entonces, si usted se va a poner de acuerdo con alguien para orar, no puedes olvidar que Jesús está ahí. Hay que invocarlo a Él. Hay que pedirle: Señor, guíanos. Señor, oriéntanos. Señor, muéstranos. Está como complicado el ponerse de acuerdo, pues entonces invoquen al Señor, que quiere estar ahí en medio de ustedes, en medio de nosotros. Señor, guíanos, por favor, ayúdanos. ¿Cómo hemos de orar? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo es que debemos de pedir, Señor? Guíanos, ayúdanos. El Señor igual lo va a hacer por su Espíritu y por su palabra. Te va a guiar para que esa oración colectiva y esa necesidad que se va a presentar delante de Dios, que seguramente es familiar,
alguna necesidad laboral, financiera, económica, aún de salud, cualquier otra situación, el Señor está diciendo: en cualquiera cosa que pidieren. Si Él está en medio de ese acuerdo, en medio de esa necesidad, de ese diálogo que están teniendo para poder saber cómo pedir, pues entonces yo creo que va a ser una petición conforme a la voluntad de Dios. Y cuando se hace conforme a la voluntad de Dios, pues Dios hace su voluntad. Amén. Póngase de acuerdo con el Señor y con alguien más. Póngase de acuerdo con el Señor y con alguien más. Esto te va a permitir asegurarte de la presencia del Señor en tus peticiones y de la obra que Él va a hacer a tu favor. No desaproveches la oración colectiva para que no te sientas solo o sola en tu jornada espiritual. Recuerda que oración colectiva es tener a un compañero, compañera o más de oración, donde usted pueda compartir su necesidad o pedir que se ore contigo por X situación. Más si es de la familia, mucho mejor todavía. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a tratar de hacer? Porque es que por lo menos hay que tratar de hacerlo. Hay que aprender a dialogar, a buscar la manera de ponerse de acuerdo. Yo he oído casos de parejas que dicen: es que él ora de tal manera y a mí no me gusta así, entonces yo oro aparte y él ora aparte. Y es importante orar aparte. Ya hablamos de la oración individual. Hay que orar individualmente. Pero hay momentos y hay tiempos en que se necesita la oración colectiva, donde se apoya el uno al otro en esa oración y en esa necesidad. Se unen para clamar a Dios. No te sientas solo o sola. Estamos hablando de esta oración colectiva, es para que sepas que hay otros más a tu alrededor, que como tú también le creen al Señor, que como tú también tienen fe, que también tienen necesidades. Y por lo tanto es importante encontrar a un compañero, una compañera de oración. Si usted de pronto dice: no tengo como con quién orar, no tengo un compañero de oración, una compañera de oración. Bueno, comience a orar por ese compañero o compañera de oración. Dios, dame un compañero, una compañera de oración. Si es de tu familia, mejor todavía. Solo necesitas uno más para que sea una oración colectiva. Uno más. Ese puede ser tu cónyuge, tu hijo, tu padre, tu mamá, tu hermano, el hermano en el Señor, la hermana en el Señor, o aún hasta la suegra. Esas suegras espirituales, esas suegras que aman a Dios, y esa nuera o ese yerno que también ama al Señor, que de pronto se pueden unir también para orar a Dios por esa misma petición, por esa misma necesidad. ¿Cuántos reciben esa palabra esta noche? Muy bien, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que algunos que quizá no tienen un compañero, compañera de oración, que el Señor se lo provea, que usted lo pueda encontrar, o que por lo menos en tu misma casa, tu mismo cónyuge, tus hijos o ese familiar que también es creyente pueda ser parte, que tú tomes la iniciativa de invitarle a ser compañeros de oración. No tienen que estar orando siempre juntos en el mismo sitio, pero sí por el mismo motivo, por la misma razón, el mismo propósito. Si algunos ya han tenido esos compañeros de oración, dele gracias a Dios por esas vidas, dele gracias a Dios por esas personas. Formemos equipos de oración. Si no tienes a alguien, dile al Señor que te guíe, que te muestre. Padre, gracias por esta palabra y por esta gran promesa. Gracias, nuestro Dios, por enseñarnos que aunque tú escuchas a uno individualmente, también amas el unirnos y ponernos de acuerdo para orar.
para venir a ti, para clamar a ti, para pedir. Padre, tú eres Dios de unidad y tú eres Dios de acuerdos. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por esas parejas que juntos pueden orar. Gracias por esas parejas que todavía no lo han aprendido a hacer, pero que lo van a hacer, lo van a aprender, Señor. Porque es urgente, porque es necesario, porque tú quieres que se haga. Si el Señor Jesús lo mencionó, lo dice tu palabra, Padre, es porque es importante, es porque es necesario. Haz que cada uno aquí en esta noche y allí los que están desde sus casas, veamos la importancia, Padre, de esas compañías de oración, esos compañeros de oración, de esa oración colectiva, de unirnos en un mismo propósito, de unirnos en un mismo proyecto, en una misma visión, en una misma razón para orar. Tú lo has dicho, Señor Jesús, si dos se pusieren de acuerdo. No es tan fácil, Padre, pero ayúdanos, Padre amado, a entender al otro, a entendernos mutuamente. Ayúdanos a llegar a conclusiones, ayúdanos a llegar a acuerdos y poder orar por eso que se ha acordado y llevarlo delante de ti, guiados por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Padre amado, no permitas, Señor, que pongamos los obstáculos. No permitas, Padre, que nosotros mismos alimentemos las rivalidades. Más bien eso lo desechamos en el nombre de Jesús. Que caigan esas diferencias, que caigan aquellas cosas, Señor, que nos hacen dividirnos aún en los propósitos de oración. Que caiga eso en el nombre de Jesús, que podamos tener un mismo pensar, un mismo parecer, un mismo lenguaje, que podamos hablar todos una misma cosa para tu gloria. Oh Señor, gracias, porque allí donde habitan los hermanos juntos y en armonía, allí tú envías bendición y vida eterna. Ahí donde estamos, Señor, en acuerdo, tú envías bendición y vida eterna. Ahí donde dos o tres o más han podido ponerse de acuerdo, vivir en armonía y estar juntos, Señor, allí tú envías bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Dios, a luchar contra esas diferencias, contra esas cosas que nos hacen el no poder ponernos de acuerdo. Que podamos, Señor, ceder, ser flexibles y poder disfrutar de tu gloria y ver la manifestación de tu poder y de tus maravillas. Padre, mira esas necesidades que hay en las casas, esas necesidades que hay en los hogares, esas necesidades que hay, Señor amado, de solucionar cosas, de saber qué hacer. Padre, mira esas necesidades que hay materiales, económicas, esas necesidades de salud. Padre amado, que al ponerse de acuerdo y llevarlo delante de ti, puedan recibirse soluciones, puedan recibirse provisiones, pueda verse tu gloria, tu poder maravilloso, manifestándose en cada familia, en cada hogar. Padre, muchas gracias por lo que estás haciendo. Y ahora también ruego, mi Dios, tu protección y tu cuidado para cada uno de mis hermanos y hermanas, para cada familia, los que están en sus casas, los que están con nosotros a través de las redes sociales, los que han estado aquí en este lugar, esta noche. Padre, tu protección sea sobre cada uno. Gracias por librarles del mal. Gracias por guardar sus vidas, por guardar sus familias. Gracias, Padre, por traer la protección que cada uno necesita y la provisión para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. El Señor les ayude a ponerse de acuerdo.